Hola, hola, ¿qué tal, compañeros? Somos estudiantes del TEC Regional de Toluca. El día de hoy vamos a presentar la unidad 4 de Dinámica Social y el equipo está conformado por Tahuilán Morales José Armando, Diana Hernández González, Omar Mendoza Epifanio, Jesús Salvador Sesman García y su servidor Cristian Adonai Silva Tapia. Bueno, vamos a empezar con el tema de estructuras sociales y pues esto se define como una compleja articulación de un conjunto de sujetos que establecen relaciones sociales en diferentes ámbitos, o también se puede definir como la forma que adopta el sistema de las relaciones entre individuos de una sociedad o grupo. Y bueno, este concepto fue introducido por el alemán Georg Simmel. Y el concepto de cultura o organización social pues posee dimensiones como físicas, de anchura, altura y tiempo. Es un sistema complejo de conocimientos y de costumbres que caracteriza a una población determinada y que es transmitido a las generaciones siguientes. El lenguaje, los hábitos y los valores son algunos de los aspectos importantes de la cultura. Y es el término, bueno, la palabra cultura proviene del latín que significa cultivar o cuidar. Y bueno, se caracteriza por ser aprendida, compartida y dinámica, es decir, que se adapta al contexto con el objetivo de garantizar la supervivencia del grupo social. Y las dimensiones de la cultura o sociedad son 6 y son tecnología, economía, política, institución social, percepciones y creencias y valores estéticos. La familia es el grupo que nos cría, nos forma como personas, estableciendo nuestros valores morales y el que nos orientará a lo largo de nuestro desarrollo como seres humanos, en especial durante los primeros pasos. Esta es considerada como la célula principal de la sociedad, es donde se aprenden los valores y la práctica de estos y constituye la base para el desarrollo y progreso de la sociedad. Es un grupo de personas que poseen un grado de parentesco y conviven como tal. Proviene este término, la palabra familia proviene del latín famulus, que significa sirviente o esclavo. Su función social es promover la educación y el buen comportamiento ante el medio social. Y sus funciones en cuanto a los niños es que la familia tiene por función formarlos para que aprendan a salir de sí mismos y a relacionarse como las demás personas. Y en cuanto a los adultos, es brindar espacios para superar la instalación en sus rutinas y crear actitudes de apertura.
Son diferentes tipos de familias, son la familia nuclear, la familia extensa, la familia monoparental y hay otros tipos de familia, como la poligámica. Bueno, la familia nuclear es aquella que está formada por padre, madre e hijos, ya son unidos por matrimonio o unión de hecho. Se caracteriza por ser una familia más las personas que poseen vínculos sanguíneos con solo uno de los miembros de la pareja. Y la familia extensa es aquella que se forma con los demás miembros de la familia como tíos, abuelos y primos. La familia monoparental es aquella que está formada por uno de los dos progenitores, ya sea el padre o la madre, y sus hijos. Esto suele ser consecuencia de muerte, divorcio, abandono o por decisión de tener hijo de manera independiente. Bueno, pues ahora yo les voy a hablar sobre el tema de la empresa. Pues bien, para empezar, una empresa es una organización o institución dedicada a actividades o percusiones de fines económicos o comerciales para satisfacer las necesidades de bienes o servicios de la sociedad. Ahí en la presentación también tenemos que es el sistema abierto, dinámico, completo y complejo organizado para la generación de valor y su distribución. La empresa va a combinar tres factores de producción, que es el capital, el trabajo y las materias primas. En todas las empresas siempre se va a llevar a cabo una organización o una, digamos, estructura para poder dividir las diferentes tareas, acciones o actividades que se tengan que realizar de manera cotidiana dentro de la empresa para que de este modo sean capaces de delimitar diferentes departamentos, diferentes áreas y establecer cadenas de mando, responsabilidad para así todo esto en conjunto generar una mayor cooperación, coordinación que les ayude en el rendimiento laboral. Muchas veces estas estructuras se les conoce como organigramas, que un organigrama es la estructura, vaya, donde vamos a poder encontrar los diferentes áreas, diferentes puestos, diferentes, podría ser departamentos o incluso diferentes tipos de trabajadores que se encuentran dentro de la empresa y cuál es el área o la actividad que se les asigna. También cabe mencionar que existen 4 modelos de la estructura para una empresa, las cuales son la jerárquica, la funcional, el staff y la estructura por objetivo. Bueno, ya lo estamos viendo ahí en la presentación. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Muy bien. Ahora, eso sería todo por el tema de la empresa y les voy a hablar sobre un sindicato. Tenemos que el sindicato es una asociación de trabajadores cuyo objetivo es la defensa de los intereses profesionales, económicos y laborales de los asociados. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, pues los sindicatos se fundamentan en la unidad monolítica de los trabajadores ante necesidades comunes de la clase explotada. Y pues gracias a que existen los sindicatos,
es que se han implementado diferentes derechos laborales, debido a que, pues bueno, estos sindicatos provocan una unión y una organización que los caracteriza y hacen que generen estos derechos. Y muchas veces también por eso las autoridades de las empresas pues están en contra de ellos, por todo lo que generan. Bueno, a continuación tenemos los objetivos primordiales de los sindicatos. El número 1 es un salario justo. Número 2, tenemos mejores condiciones de trabajo. Número 3, un empleo estable para todas las personas. Número 4, un mejoramiento de las reivindicaciones sociales y económicas. Y por último, la permanente democratización. Siguiente, por favor. Bueno, y antes de pasar al siguiente tema, cabe mencionar algunos ejemplos de sindicatos en México, como lo es la Confederación Regional Obrera Mexicana, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos y la Unión Nacional de Trabajadores. Pues bueno, ahora les voy a hablar sobre el gobierno. El gobierno es el principal pilar, llamémoslo, del Estado. Va a ser la autoridad que dirige, que controla y administra sus instituciones, la cual consiste en la conducción política general o el ejercicio del poder ejecutivo del Estado. Y tenemos que también son todas las instituciones o organismos administrativos y políticos que funcionan en un Estado. Este gobierno se va a clasificar según sus instituciones más importantes, según sus principios básicos de autoridad política y según su estructura económica o según su uso o abuso del poder. El gobierno se va a encargar de velar por la paz, por la justicia y la seguridad nacional, siempre basándose en los derechos y libertades individuales de cada individuo. Y pues bueno, por último cabe destacar que es mm, eh, que para que un poder de un Estado no se concentre en un solo organismo, es necesario dividirlos y es por eso que existen diferentes poderes del Estado, que son el poder ejecutivo, legislativo y el judicial. Bueno, el siguiente tema es la religión. Esta es una actividad humana que suele abarcar creencias, prácticas sobre cuestiones de tipo existencial, moral y sobrenatural. Ya lo mencionaba, la religión es el resultado del esfuerzo del ser humano por contactar con el más allá. Muchas de las experiencias religiosas proporcionan explicaciones globales y la misma interpretación acerca del mundo. Las religiones tradicionales se basan en una intensa ceremonia de intercambios de los vivos con sus ancestros y a su vez con el mundo espiritual que los rodea. La experiencia básica y fundamental de las religiones es la trascendencia, el saber que las personas pueden llegar del mundo material a un mundo espiritual. Y casi siempre en la mayoría de las religiones, el concepto de un mundo es el del más allá, el que percibir unas bases personales y con relación a un Dios, la existencia del mundo y del ser humano que plantea como parte del principal propósito. El siguiente, por favor. Bueno, el siguiente tema es la educación. Como aquí lo menciona, es el proceso de vinculación, coincidencia cultural, moral y conductual. El concepto de educación es el de que se transmitan conocimientos,
habilidades, creencias y valores, o hasta hábitos de parte de quienes son responsables de transmitirlo. Estos utilizan, para ellos utilizan distintos métodos, ya puede ser con el mismo ejemplo, mediante discusiones, narraciones de alguna historia con un mensaje moral, y la investigación y la formación de cada uno, que como aquí lo menciona, existen tres tipos de educación. La formal, esta es la educación que hace referencia a los ámbitos de las escuelas, los institutos y universidades, el que es impartido en la mayoría de los casos, por profesionales en ese ámbito. El siguiente tipo es la no formal, y esta se refiere al tipo de educación que se refiere a los cursos de congregaciones que te pueden dar algún amigo, algún familiar, etcétera. Y por último tenemos la educación informal, y esta es aquella que abarca la formal y la no formal al mismo tiempo, pues la educación es la que se adquiere a lo largo de la vida y es principalmente a interés de cada persona. Decide qué quiere aprender y lo que no quiere aprender. La siguiente, por favor. Bueno, ahora seguimos con lo que son organizaciones. Una organización es una asociación de personas que se relacionan entre sí y utilizan recursos de diversa índole con el fin de lograr determinados objetivos y metas. Es básicamente una estructura ordenada que coexiste donde coexisten e interactúan personas con diversos roles, responsabilidades o cargos, pero que buscan alcanzar un objetivo particular. Esta usualmente cuenta con normas, ya sean formales o informales, que especifican la posición de cada persona en la estructura y las tareas que deben de llevar a cabo. Los componentes básicos o esenciales es que un grupo de personas debe tener un grupo de personas que interactúan entre sí. Deben tener un conjunto de tareas o actividades que se realizan de forma coordinada con el fin de alcanzar algún objetivo. Deben tener objetivos anteriormente se mencionó. Deben poseer recursos materiales y deben de tener normas o convenciones que definen la relación de las personas, su rol en la organización. Estas tienen también una estructura. La estructura de las organizaciones es una estructura social formal, que es normalmente racionalmente organizada. Implica normas de actividades definidas con claridad, en las que idealmente cada serie de acciones está funcionalmente relacionada con los propósitos de la organización. Una estructura organizacional, pues básicamente nos dice que es un sistema que se utiliza para definir una jerarquía dentro de una organización. Identifica cada puesto, su función y dónde se reporta dentro de la organización, como lo son los trabajadores que tienen que reportarse a un jefe y este a su vez tiene que reportarse con un superior. Esta estructura pues se desarrolla nada más para establecer cómo opera una organización y así ayudar a lograr las metas para permitir un crecimiento futuro. Aquí entra una pregunta: ¿qué debe ser primero, la estructura o la estrategia? Aunque se ha considerado que la estrategia debe decidir a dónde ir y cómo llegar, y debe ser básicamente primero, y después ha de tener una organización que garantice que llegaremos ahí, donde se había propuesto. Aunque sin embargo, para la mayoría de veces las organizaciones actual es la que lógicamente participa en un diseño de la nueva estrategia y que sin darnos cuenta antepone la estructura actual a la estrategia futura. Sin embargo, la estrategia y la estructura deben ir de la mano en un proceso de cambio estratégico, pero como un equipo único y no como una suma de individuales. Existen tipos de organizaciones
Estos se dividen según la estructura, según su localización, según su tamaño, según su forma jurídica, según el origen del capital y fines. Para la estructura existen dos que son organizaciones formales y organizaciones informales. En las formales, pues, se caracteriza porque tienen una estructura o un sistema oficial y definido para la toma de decisiones, la comunicación y el control. Mientras que las informales consiste en medios, pues, no oficiales, pero que influyen en la comunicación, en la toma de decisiones y en el control que son parte de la forma habitual de hacerlas dentro de una organización. Según su localización, puede ser nacionales e internacionales. Las nacionales podrían ser como la Comisión Nacional de Derechos Humanos o la Federación Mexicana de Órganos Públicos de Derechos Humanos, mientras que las internacionales serían como Mundial, la Organización Internacional del Trabajo o el Fondo Monetario Internacional. Según su tamaño, pueden definirse entre pequeñas, medianas o grandes, e incluso las microempresas. La microempresa, pues básicamente es la que dispone únicamente de 10 trabajadores. La pequeña empresa debe oscilar entre los 11 y los 49. La mediana debe tener entre 50 y un máximo de 250, mientras que la grande puede tener de 250 personas hasta más. Según su forma jurídica, están las comandatarias, que se trata de las entidades empresariales que disponen de dos clases distintas de socios, unos que participan en la acción del negocio y otros que no tienen presencia en la acción, pero su responsabilidad depende del capital que aporten. La que sigue es la cooperativa. Aquí no se cuenta con fines lucrativos, pero pretenden obtener el bienestar de sus miembros. La sociedad anónima. Aquí se limita únicamente al patrimonio proporcionado, ya que los dueños de la empresa son los que adquieren los títulos o acciones de la compañía. La sociedad de responsabilidad limitada. Ahí únicamente se tiene lugar cuando los socios se hacen responsables de responder solo con el capital que aportan y no con el patrimonio personal. Con el origen del capital existen las públicas, privadas y mixtas. Las públicas, pues, son las organizaciones que dependen del Estado y de las instituciones públicas para poder subsistir, mientras que las privadas, pues, reciben el capital de entidades particulares sin que haya presencia de ayudas de los órganos públicos. Y las mixtas, pues, dependen tanto de las organizaciones del Estado como de las particulares. También están las organizaciones según sus fines. Estas pueden ser con fines de lucro, que tienen como uno de sus principales objetivos, pues, generar una ganancia, una utilidad, mientras que las que no tienen un fin de lucro, pues se caracterizan por cumplir un rol dentro de la sociedad sin pretender una ganancia o utilidad por ello. Bueno, el siguiente tema son las redes sociales. Las redes sociales son plataformas digitales formadas por comunidad de individuos con intereses, actividades o alguna relación en común. Pueden ser amistades, algún parentesco, ya sea situaciones de trabajo. Las redes sociales permiten el contacto entre personas y funcionan como un medio de comunicación y para intercambiar información. Los individuos que son usuarios de estas redes no necesariamente se tienen que conocer antes de entrar en contacto a través de una red, sino pueden hacerlo a través de ella, y ese uso de los mayores beneficios de las comunidades virtuales, el que no necesariamente sea el conocimiento físico, ya sea por medio de muchas diferentes redes sociales, se puede llegar a hacer contacto, ya sea para interactuar socialmente o con información,
Y estas clasificaciones se dividen en tres tipos de redes sociales. En primera están las redes profesionales, que estas están enfocadas principalmente a los negocios o en actividades comerciales. Permiten compartir experiencias o crear grupos, asociaciones de una empresa y que usuarios estén interesados en una colaboración laboral. Los usuarios de estas redes poseen un perfil profesional y en este incluyen su ocupación, algún currículum, el- sus capacidades laborales y muchos otros requisitos. La segunda es las redes sociales generalistas, este, y estas son estructuras donde las personas pueden interactuar y desarrollar diferentes tipos de relación en función de sus intereses o ámbitos de actividad. Estas van dirigidas a un público genérico y el propósito de los usuarios es relacionarse con otros contactos sin ningún propósito concreto. Su función principal se basa en relacionar a personas a través de herramientas que ofrecen. En general, es todas aquellas que permiten crear un perfil, compartir contenidos, alguna lista de contactos y únicamente con el fin de crear una masa o una red de personas para interactuar socialmente. Y por último, tenemos las redes especializadas. Estas se agrupan en usuarios en un tema en específico. Estas redes especializadas y creadas para dar cabida a los gustos e intereses de las personas que buscan un espacio, intercambio en común, con temas o asuntos que podamos imaginar, cualquier red social centrada en algo concreto. Por ello, esto aumenta algunas de las temáticas más populares, ya sea que sean por ámbitos de deportivos, de culturales, son enfocadas a un tema en específico. El valor social y moral del trabajo. El valor social es el resultado generado cuando los recursos, procedimientos y políticas se combinan para generar mejoras en la vida de las personas o de la sociedad en su conjunto. El valor moral no es más que el conjunto de normas y costumbres que son transmitidas por la sociedad al individuo eh, y que representan la forma buena o correcta de actuar. En este sentido, los valores morales nos permiten diferenciar entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, lo justo y lo injusto. Y el valor que se le puede dar al trabajo es toda tarea desarrollada con el fin de producir bienes o servicios. La mayoría de las personas lo desarrollan en un grupo, siendo esta la mejor manera de llevarlo a cabo, ya que el convivio entre estas hace más placentero y gozador el momento en el que se desarrolla el trabajo. Siguiente, por favor. Bueno, ahora hablemos de la relación del hombre, el trabajo y la tecnología. A medida de que la productividad reorganiza la economía, cambia la manera en la que utilizamos nuestras destrezas y talentos innatos en lugar de trabajo. El desarrollo influye principalmente en la tecnología y el comercio. Cada generación de invenciones e innovaciones produce herramientas para hacerse cargo de las demás tareas que una vez se realizaron los seres humanos. Antes se utilizaban métodos de recolección en épocas muy antiguas donde se encargaban de reabastecer sus necesidades básicas
Después los hombres empezaron a construir maquinaria para recolectar automáticamente todas esas cosas que se hacían antes a mano. Y ahora son sistemas inteligentes los que controlan a las máquinas. Ahí es donde se puede notar que a medida de que ha pasado el tiempo, la, la tecnología ha aumentado y ahora ya no depende de varias personas, sino de un sistema tecnológico. Siguiente, por favor. Las nuevas concepciones de trabajo son los constantes cambios en la sociedad que exigen lo máximo de nosotros como las personas y como profesionales que hoy en día somos. Y no solo basta con alcanzar los objetivos, sino que hay que superarlos. Las nuevas concepciones de trabajo abren la puerta a distintas formas de trabajar. Se dice que la mejor forma de trabajar es disfrutando del trabajo. Y eso porque ha sido comprobado por grandes empresas que hacen que los trabajadores se sientan a gusto o cómodos. Por esto es que se ha convertido en un factor muy importante ese tipo de concepciones, porque son y serán las nuevas formas en las que los trabajadores se sientan cómodos, incluso se diviertan más trabajando, lo cual garantiza un mejor ritmo de trabajo y excelentes resultados. Y bueno, eso ha sido todo de nuestra parte. Les agradecemos por su atención. Muchas gracias.